Ejercicio número 2 de descomposición de vectores. En el anterior ejercicio hicimos una descomposición. Hemos encontrado el tamaño módulo de los componentes del vector A según el tamaño original del vector y según el ángulo. Y lo hicimos gráfica y analíticamente. Ahora vamos a obtener, además de los componentes, las sumatorias. Acá está la novedad. Las sumatorias en los dos ejes vamos a obtener de acuerdo al gráfico planteado. Entonces, este gráfico es parte del ejercicio. En el gráfico tenemos el módulo de A, que es 20, el ángulo respecto a X de A, que es 20 también. En el tercer cuadrante tenemos al vector B con un tamaño módulo o magnitud de 10 metros, cuyo ángulo medido desde Y es 75, como muestra la figura. Ese es el ejercicio planteado, ahora lo vamos a resolver. Empezamos siempre por la descomposición de vectores, para lo cual vamos a utilizar líneas auxiliares segmentadas. Estas las pueden hacer con un lápiz tal vez, no sé, un bolígrafo más suavito, bueno, dependiendo. Al igual que la anterior, vamos a unir mediante un horizontal a la punta del vector hasta que choque con el vector Y, a la punta o final del vector hasta que choque con el eje X. Lo hacemos tal cual lo hicimos en el anterior ejercicio. Ahí tenemos las dos líneas auxiliares. Ahora estas dos intersecciones que acabamos de encontrar, esta de acá, ¿verdad? La que está sobre el eje Y y también la que está sobre el eje X, esta de acá, van a ser nuestras referencias para trazar los componentes de A. Esta vez lo vamos a hacer con el mismo color, pero con un vector un poquito más delgado. Ahí está, le estamos colocando, pero no lo voy a colocar de esta manera, ¿verdad? No tiene sentido. No está en el punto de referencia que acabo de encontrar, no está en ese punto. Entonces tampoco va a estar por acá, no tiene sentido tampoco. Tiene que estar coincidiendo con esa intersección que acabamos de encontrar. Lo propio acá, hacemos que coincida, colocamos sobre el eje X. No lo vamos a colocar así, ni peor así. Vamos a hacer que coincida con la intersección que acabo de encontrar. Ahí tenemos entonces a los dos componentes de A proyectados en el eje X, vamos a denominarlo como A sub X, y proyectado en Y, vamos a denominar este vector vertical A sub Y. A sub X y A sub Y. De ahora en adelante vamos a enfocarnos en estos dos cuando hagamos el cálculo analítico con ayuda del ángulo y la magnitud del vector original. Perfecto, vamos con el vector B. Esta vez tenemos un vector B. Hacemos exactamente lo mismo. Colocamos como referencia ahí el final del vector y hacemos que coincida con el eje X. Tomamos como referencia el final del vector y hacemos que coincida mediante un horizontal con el eje Y. Hacemos lo propio acá en cuanto a los componentes. Trazamos los dos componentes tanto en X, lo propio que coincida con ese punto de intersección que acabamos de encontrar. Y también colocamos en el vector Y. Nótese que ambos, o bueno, los componentes que estamos trazando están siendo dibujados desde el origen de coordenadas. Nótese, todo está saliendo del origen de coordenadas. No olviden eso, entonces ahí trazamos también al componente en Y. No podemos dejarlo así, mínimamente tenemos que colocar sus nombres. Este sería B sub Y, este sería B sub X, porque está proyectado sobre el eje X. Esa sería la descomposición gráfica que no debe faltar, tanto de A como de B. Ahora vamos a la parte analítica de cálculos. Vamos a entonces a encontrar la medida
el módulo de la magnitud de este vector a sub x, del vector a sub y, b sub y y también de b sub x. Los tamaños vamos a encontrar en función de qué? En función del ángulo y el módulo del vector original. Entonces el primer paso ha sido dibujar en el plano cartesiano y hacer la descomposición, tanto en el primer cuadrante, entonces lo vamos a borrar esta parte, como en el tercer cuadrante. Lo hemos hecho de acuerdo a las necesidades. Como segundo paso vamos a determinar analíticamente los componentes. Este es el trabajo del anterior video, vamos a tomarlo como referencia para hacerlo un poquito más rápido. Entonces vamos a concentrarnos únicamente en a sub x y a sub y. Como dijimos en el anterior video, a sub x está sobre x, obviamente, sobre el eje horizontal, y a sub y está sobre el eje y, el vertical. Ahora se tienen que hacer la pregunta. Este ángulo trazado de 20, ¿de cuál de los dos componentes está más cerca? Este ángulo de 20, ¿verdad? Porque estamos hablando del vector A. ¿Está más cerca de a sub x o está más cerca de a sub y? ¿Con quién está haciendo contacto este ángulo de 20? ¿Está haciendo contacto con a sub x o está haciendo contacto con a sub y? Claramente está haciendo contacto directo con el componente a sub x, con el eje x. Por tanto, voy a utilizar la función coseno para a sub x. Como ya está el coseno anotado, lo dejo. Y para a sub y, lógicamente, me va a quedar la función seno. Ahí está. Sin embargo, tanto la magnitud como el ángulo no son los descritos en el gráfico. Tenemos que modificarlos. Entonces el tamaño del vector A es 20 y el ángulo también es 20. Entonces venimos por acá y primero que nada colocamos 20 y 20 también por acá. En cuanto al ángulo, que va a estar al lado de la función trigonométrica coseno y seno, también tenemos 20 de acuerdo a los datos del gráfico. Eso es lo que tenemos. Entonces nótese que los módulos se repiten, los ángulos se repiten. Lo único que tenemos que tener cuidado es las dos funciones, tanto coseno como seno. Esas son las que deben determinar ustedes en qué eje debe ir. ¿Por qué hemos elegido coseno una vez más? Porque a sub x está más cerca o está haciendo contacto directo con el ángulo referencia 20. Por eso para a sub x le coloco, sin lugar a dudas, con la función coseno, para hacerlo más rápido. Hacemos el cálculo entonces. Cogemos la calculadora, 20 por, cuando tenemos un espacio, bueno, suponemos que se estamos multiplicando, que no están lado a lado. 20 por coseno de 20. Anotamos el resultado, que no debería ser superior al módulo original. Eso pueden tomarlo como referencia para hacer una lectura de sus propios resultados. Lo propio en a sub y no debería ser mayor al módulo original 20, entonces coloco 20 en la calculadora por seno de 20. El resultado va a ser 6.84. Colocamos todos los decimales porque queremos una respuesta exacta, lo más cercana, lo más real posible. ¿Ok? Ya lo hicimos para a sub y. Ahora vamos con b sub x. Lo propio. Se hacen la pregunta, ¿cuál de estos dos componentes b sub x o b sub y está más cerca del ángulo de 75 o está haciendo contacto con el ángulo de 75? Claramente la respuesta es b sub y. Entonces esta vez vengo por acá y anoto b sub x, b sub y. Y como b sub y está más cerca del ángulo referencia, entonces para b sub y voy a usar la función coseno. Mientras que para la componente b sub x va a ser la función seno. Perdón, ahí seguimos enfermos. Un poco enfermos. Bueno,
75 es el ángulo y 10 es el tamaño de magnitud. Entonces ya no le coloco los 20 porque los 20 eran para el vector A. Ahora le coloco los 10 que corresponden al módulo del vector B. Perfecto. Ahora me toca, bueno, nos toca colocar el ángulo referencia. El ángulo referencia, entonces, esta vez ya no va a ser 20. Nos fijamos en el gráfico y para estar seguros es 75. Entonces le colocamos 75 grados. No es necesario que en la calculadora le coloquen 75 grados. Con que le coloquen 75 ya reconoce. Pero aquí lo hacemos de todas maneras así. Vamos entonces con el cálculo. Lo propio, cogemos la calculadora y anotamos 10 por seno de 75. El resultado va a ser 9.65 y el resultado de b sub y va a ser con la función coseno. 10 por coseno de 75. Anotamos entonces el resultado con todos los decimales habidos y por haber. Y como el vector original estaba medido en metros, tanto de A y de B, obviamente estos componentes también están en metros. Y como paso final y novedad de este segundo video, vamos a encontrar las sumatorias en los ejes. Entonces nos venimos por acá y determinamos las sumatorias. ¿Qué es lo que el ejercicio nos está pidiendo? Ahí está, sumatoria en X y sumatoria en Y. Esto nos va a servir mucho cuando tengamos que hacer, bueno, por ejemplo en dinámica o estática, sumatoria de fuerzas. Pero esta va a ser una simple sumatoria, en esta ocasión de distancias. Entonces, fíjense cómo nos va a servir los componentes que hemos trazado en la gráfica. Enfoquémonos solo en el eje X, en la horizontal. Les hago la pregunta, ¿cuántos vectores existen sobre este vector X? Sobre este eje X. 2, ¿verdad? 2. Uno que va a ser A sub X y otro que va a ser B sub X. Tenemos 2. Entonces tengo que sumar o restar estos dos vectores. Pero bueno, nótese que los sentidos son distintos. De AX hacia la derecha y de BX es hacia la izquierda. Por tanto, uno de ellos tiene que ser positivo y el otro negativo. Fijémonos que el plano cartesiano tradicional nos dice que a la derecha, todo vector que va hacia la derecha es positivo. Entonces A sub X lo voy a anotar como positivo. Y B sub X lo voy a anotar como está yendo hacia la izquierda, hacia el lado negativo, como negativo. Entonces venimos por acá a la parte inferior y colocamos en la sumatoria en el eje X, colocamos lo siguiente. El positivo anotamos primero, que era el vector A sub X. Y ahora colocamos el negativo, el que iba hacia la izquierda. Entonces hacemos memoria y nos recordamos que el vector o el componente que iba hacia la izquierda era B sub X. Vamos con Y. En Y va a pasar algo similar. Nos enfocamos solo al eje Y y en el eje Y contamos con dos vectores que son A sub y B sub Y. A sub Y se dirige hacia arriba. Como dice mi plano cartesiano va a ser positivo. Mientras que B sub Y, fíjense que se dirige hacia abajo. Por tanto, B sub Y va a tener un signo negativo. Eso es lo que sucede. Entonces, A sub Y porque va arriba, positivo, y B sub Y porque va abajo, negativo. Entonces, colocamos a los dos componentes en Y. Pero esta vez, vamos a colocarlo obviamente en la sumatoria de distancias, en esta ocasión, de distancias sobre el eje Y. Entonces, tenemos a A sub Y que iba hacia arriba y a B sub Y que iba hacia abajo. Por eso coloco esos signos. Finalmente, hacemos el reemplazo. Ahí está. Ya tengo calculado acá arriba tanto A sub Y, acá está, como B sub Y.
perdón, A sub X como B sub X. Entonces me voy a la calculadora y anotamos. A sub X es, voy a anotarlo con todos los decimales para obtener un resultado lo más exacto posible. B sub X voy a anotarlo con todos los decimales también, perdón. Era 9.65, lo estamos anotando acá. 92, 58, 26, 3. Entonces el resultado que obtuvimos con la calculadora fue 9.1345 y hay más decimales. Vamos con la sumatoria en Y. En Y vamos a utilizar tanto A sub Y como B sub Y, lógicamente. Y según nuestro análisis, A sub Y es positivo y B sub Y es negativo. Inclusive podemos colocar el signo ya no más acá. Entonces, por ejemplo, podríamos haber colocado negativo B sub X y negativo B sub Y. Nos podríamos haber adelantado y respetar esos signos, ¿verdad? Pero bueno, por cualquier camino, igual vamos a llegar. A sub Y es 6 puntos, vamos anotando. Volvemos a anotar, no sé qué pasó aquí en la calculadora. 840402 867 A sub Y y B sub Y menos 2.58819 0451. El resultado va a ser 4 puntos. Entonces anotamos 4 puntos. Ahí solo con los decimales esta vez. Esos son los resultados finales encontrados. Ahora la cuestión es redondearlo. Generalmente se lo redondea a 2 decimales. Entonces la cuestión es mantenerlo como 9,13 o subirlo a 9,14. Al lado del 3 tengo un 4, que es un número inferior a 5. Por tanto, mantenemos la cifra como 9.13, pero 9.13 ¿qué? Metros. Acá lo propio, 4.25 es la cifra referencia. La cuestión es dejarlo así o subirlo a 4.26. Como al lado del 5 tengo un 2 y es un número menor a 5, lo redondeamos y simplemente mantenemos el 4.25, 4.25 metros. Y eso sería todo en el presente video. Esos serían los dos resultados finales.